Buenas a todos, bienvenidos una vez más. Hoy estamos aquí en Martes de Meta, el vídeo que sale los sábados. Ya sabéis que en los vídeos que saco hoy los sábados, pues suelo hablar de reviews de listas, de códex, ¿no? Que me han parecido las cosas y tal. Comentamos un poco el estado del meta actual del juego. Vemos resultados de torneos a veces, ese tipo de cosas. Así que bueno, un vídeo un poco distinto a lo que hacemos. Ya sabéis, los martes sale el vídeo de táctica y los jueves, pues bueno, un short de un tip, consejo, cosas así en formato más corto, ¿verdad? Más digerible. Entonces, bueno, hoy en concreto vengo a hablar de la Death Guard, pero más en concreto todavía vengo a hablar de un destacamento que a mí me parece que está bastante infravalorado. Me he enfrentado varias veces con él, creo que he jugado 4 o 5 partidas y la verdad es que siempre te lo pone difícil, te lo pone bastante difícil porque es un destacamento que creo que, como ya he dicho, está bastante infravalorado. Creo que por cómo al jugador de la Death Guard normalmente le gusta jugar el ejército con esos plaguemarines en Rhino, esas listas así un poco más, quizás, no sé si diría románticas, ¿no? Pero quizás más de combate con todas las miniaturas. Ya sabemos que, bueno, no hay que generalizar, por supuesto, pero hay muchos jugadores de Death Guard que tienen la colección a raíz de todo lo que fue el comienzo de octava edición, perdón, con el Conquest, la renovación de los plagosos, de los plaguemarines y todo eso. Entonces, bueno, eso trajo a mucha gente que además, digamos que el gusto que le cogió al ejército fue en concreto a toda esa sección más como si fuera ese rollo de legionarios, pero así burglosos y tal. Y entonces, bueno, ese estilo quizás un poco más lo que permite jugar a los destacamentos más comunes de Virulent y de Champion. Entonces, bueno, por ahí quizá puede ser también, en mi opinión por lo menos, que quizá por ahí es por lo que este destacamento está un poco más de lado, por lo que los otros son más populares. Por supuesto, vaya por delante que son dos destacamentos también bastante buenos, si no, no serían, sino simplemente porque a la gente le guste jugar las unidades que esos destacamentos mejoren, solamente por eso no serían tan populares como lo son, eso por supuesto, pero creo que es un destacamento como digo, que tiene mucha caña y creo que se le está pasando bastante por encima y quizá que no se está teniendo mucho en cuenta y que quizá si hay futuros nerfs al code, Dios lo quiera, en las próximas semanas o lo que sea, que no nos lo comamos el code tal como está hasta septiembre, porque no tampoco es que esté hiper mega roto, pero hombre, está en un estado que quizás está más fuerte de lo que debería. Todo es muy barato, todo es bueno, todo tiene buenas reglas. Entonces, bueno, no puede ser que todo sea súper mejor, todo sea increíble y además todo sea barato, ¿no? Porque han querido como darle ese toque todavía más de élite a la Death Guard, un poco como equipararlo, por así decirlo, a un custode del caos, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene que venir con costes custodes, no con costes de CSM, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Y bueno, pues yo creo que si hay unos futuros nerfeos, puede ser, mi apuesta está en que este destacamento, el destacamento de Mortarion Hammer, va a ser el que va a tomar el testigo y el que se va a seguir jugando, ¿no? Entonces, como sé que es un destacamento que tampoco es tan conocido, porque no es de los más populares, ya digo, a pesar de ser el tercero o el cuarto en popularidad por detrás de Virulent y Champion, y bueno, hay algunos que juegan otro destacamento, pero bueno. Vale, vamos a ver un poco rápidamente el destacamento. Como digo, le vamos a dar un vistazo rapidito a las reglas del destacamento, porque sé que no es el más común, y simplemente para entrar en contexto, ¿no? El regla del destacamento está bastante bien. Ya sabéis que el contagio del código de la Death Guard lo que nos da es si estamos en hora de contagio, menos 1 de resistencia y elegimos uno de 3 bonos, pero para mí la verdad es que el mejor, en el 90% de los casos, el indiscutible, el por defecto al que tienes que ir, es el de menos 1 a la salvación. Ojo, porque no es un más 1 FP y nada de eso, sino es un menos 1 a la característica de salvación, con lo cual veremos que es muy, muy, muy llamativo y un punto crítico, en concreto, por ejemplo, contra la armadura de 2 y la armadura de 3. La armadura de 2 en concreto, porque a pesar de que la armadura de 3 puedes recuperarla, entre comillas, con la cobertura, pero la armadura de 2, una vez que la pierdes, ya nunca puedes recuperarla, porque recordemos que con la cobertura no puedes mejorar tu salvación de un 3 a un 2. Y no es que sea un modificador, sino que tu armadura ahora es de 3, con lo cual no podrías... ¿Me explico? Por ejemplo, al marcar una unidad como afligida, si le disparas, por ejemplo, un Vindicator en cobertura, a pesar de que le estés disparando con FP1 y él se tira el Moros Cover al Moros Content para reducir el FP1 a FP0 y diría, bueno, vale, FP1 a FP0 y como tengo cobertura vuelvo a salvar al 2. No, porque tu característica de salvación ahora es de 3 y la salvación de 3 nunca se puede mejorar la salvación de 2 con cobertura, con lo cual ya como mínimo vas a salvar al 3 una vez que estás afligido y eso se nota bastante,
Entonces, ¿qué nos permite esto? Porque ya sabemos que este aura de contagio tiene la pega de que para estar afligido tienes que estar a rango de nuestras unidades. En concreto, ronda 1 a 3 pulgadas, ronda 2 a 6 pulgadas y ronda 3 en adelante a 9 pulgadas. Ojo, que es bastante generoso aún así. Sobre todo porque, claro, como es un poco una bola de nieve, ¿no?, que se va formando, porque es lo que he dicho, todo es barato, todo es bueno, y como todo es barato, entonces te permite tener tantas unidades que es bastante factible esperar que el rival siempre o casi siempre que quieras va a estar en contagio, con lo cual tus habilidades no van a tener la pega de sí, pero es que tiene que estar en contagio. Es que como tienes tantas unidades y tienes tantos recursos para marcar en contagio habilidades, unidades, DRs, todo ese tipo de cosas, y en este caso también la regla de este destacamento, que casi siempre puedes contar con que el rival va a estar afligido. Es muy complicado y el rival tiene que jugar con mucho cuidado para asegurarse o para intentar no estar afligido en el momento clave. Y este destacamento nos permite todavía, como digo, con más efectividad, con más firmeza, el marcar las unidades que queramos como afligido. Y esto vamos a ver más adelante que tiene también más repercusiones en el cómo funcionan el resto de unidades. Primero vamos a ver un poco las mejoras. Las mejoras realmente ninguna es especialmente... La unidad ignora cover, vale, bueno, está bien, pero por ejemplo... Las principales unidades de infantería que querremos llevar en este destacamento son Walker, que no tienen personaje, bueno, podrían llevar a Tifu, pero no lleva mejora, y los sudarios, cuyas armas ya ignoran cover porque son lanzallamas. Entonces, bueno, sí, puedes llevarlo con unos plagosos, sin duda, por ejemplo, con el... Bueno, pero es que tampoco tendría mucha utilidad, ¿no? Pero lo puedes llevar. La mejora que le da más 12 al rango del hechicero. Bueno, no está mala, pero sí, y además barata. Pero sin duda no es tampoco una razón para llevar esto. Después tenemos una que nos permite hacer Overwatch gratis, que está muy bien para el dinero. Si queremos llevar, por ejemplo, una pequeña unidad de 5 marines de control, así detrás de una pared y tal, para si nos vemos que quizás nos vemos muy faltos de una contracarga o de un ejército con mucha presión, que aún así de todos modos ya vaticino que va a ser pocos casos porque tienes tanto cuerpo, que esto es lo que el problema que se da de ser tan barato, tienes tantos vehículos, tanta mecanizada, tan barata, toda tan dura, que al final es que incluso un ejército de presión y tal lo va a tener complicado para echarte abajo todo ese chasis, ¿no? Porque además recordemos que en esta edición la infantería es bastante mala en tirar acorazados, ¿no? Que puede hacerlo, por supuesto, y hay muchos ejemplos de casos de unidades que lo hacen, pero cuesta bastante. Pero bueno, una mejora que no está mal, pero sin duda la mejor es esta, para un Lord of Virulence, que lo que hace es que tiene Lone Operative mientras está a 3 de un vehículo, algo que, bueno, pues está muy bien si lo vas a querer llevar suelto. Si lo vas a querer llevar las unidades de sudario, pues ya no te sirve para nada, pero bueno, tiene también la otra habilidad muy buena de que también los vehículos que están a 3, me parece que sí, ¿no? Sí, los vehículos que están a 3 repiten los unos para herir. Entonces, esto es para unidad visible, perdón, para visible para el portador. Pero bueno, como el portador al final, si lo tienes en la mesa, te va a servir contra algo que el rival haya expuesto, que sea lo duro, que es a lo que te viene bien repetir los unos, o por ejemplo una unidad de guardia sanguinaria que te haya cargado a algún lado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Está bastante bien por 20 puntos, sobre todo quizá más por el lone que lo otro, porque lo otro pues, depende de, por supuesto, de que el tío se vaya moviendo por la mesa, pero de nuevo, como tiene lone, como tienes el menos 2 a las cargas, tienes el defensivo del mismo para una unidad de infantería que también no es baladí, tienes varias cosas, ¿no? Entonces está bastante más protegido de lo que parece. Esta la vamos a dejar para el final porque es la más interesante. Bueno, más interesante, como digo, la primera bastante buena, menos 2 a las cargas a vehículos. Es verdad que solo aplica a vehículos, pero claro, como al final se puede circunventar, desde luego. Por ejemplo, el caso que he comentado de, pues tienes el Lord of Virulence al lado de un vehículo, entonces el rival coge, llega y te carga el Lord of Virulence y luego apila el vehículo, vale, sí. Pero bueno, tampoco es tan fácil, porque el Lord of Virulence, quizá a pesar de tener lones, si tú sabes que es posible la carga, no va a estar delante, va a estar detrás y van a haber varios crawlers de por medio, la carga va a ser complicada porque la vas a tener que cargar pero sin quedarte a rango de los crawlers, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y además esto vale para cualquiera, incluso los drones chiquititos, los bifitic, un rhino, todo ese tipo de cosas. Y hombre, todo el que sabe lo que es un menos de la carga sabe lo doloroso que es tenerlo enfrente, ¿no? Que por supuesto habrá veces, juegas contra un Tau, pues te lo comes con patata, juegas contra un Eldar, te lo comes con patata, porque el Eldar la carga, te puede cargar, pero nunca te va a cargar un vehículo, ¿sabes? Entonces, pero cuando te hace falta, pues está muy bien esta estratagema. Luego tenemos esta que es bueno, no es mala sin duda, pero probablemente es la que menos utilices,
Elige un marcador de objetivo visible para uno más modelo de tu unidad y cada unidad enemiga debe hacer un chequeo y si está... ¿no? Sí, básicamente solamente tiene que hacer un chequeo y si ya le tocaba hacer un chequeo porque estaba por debajo, pues no tiene que hacerlo, con lo cual solamente te vale bueno, si tienes bastante CP y es crítico, por ejemplo, que el rival no controle un objetivo, porque es la fase de mando del rival, además es durante la fase de mando, o sea que tú ya sabes qué cartas le han salido, pues puede incluso, por ejemplo, llegarle, o también, por ejemplo, si sabes que es una unidad que va a tirarse un avanzar y cargar contra ti, porque es visible a un vehículo, pero sin límite de rango. Entonces, bueno, o también, por ejemplo, de manera preventiva para que a tu turno luego él esté Battle Shock y tal. Tiene que estar afligida sin duda, pero bueno. Como digo, es la que tiene más restricciones, un poco la más engorrosa de utilizar. No es quizás la mejor, pero bueno, veremos que la potencia del destacamento viene del conjunto de todo y no de las estrategias más individuales. Muy simple, asalto a un vehículo, pero además en el mejor de los casos, porque es ya en la fase de disparo, no en la fase de movimiento, con lo cual no es... Bueno, tiro este dron a ver qué saco, un 4. Bueno, el 4 está bien, pero... a lo mejor el siguiente saco un 6, pero tengo que decidir ahora si avanza el disparo. No, esto es en la fase de disparo. Cuando ya todo el mundo ha avanzado y después de que el rival ha hecho el rapid ingre, entonces dicen, vale, pues es esta miniatura de aquí, este vehículo tiene asalto. O sea que es el mejor timing posible. Después tenemos... ¿cuál era esta? Face. Vale, sí, si disparamos a una unidad enemiga visible que está completamente dentro. No, solamente pisando la zona de despliegue del rival, directamente repites para impactar. Con lo cual, pues hombre, es una estrategia de nuevo bastante situacional, pero si tu rival, que es que al final también vemos que este destacamento te va a empujar a que te quedes en tu zona, porque si sales hacia adelante te comen los sudarios. Si te quedas atrás, te comen los morteros toda la partida. Si te quedas ahí un poco por en medio, te comen la línea de visión de los láseres de los morteros, te comen los tiros de los crawlers, todo ese tipo de cosas. Y al final también la amenaza constante de la carga de 6 de los sudarios, también es bastante dura, ¿eh? Y menos mal que ya les quitaron el rapid ingreso a 6, pero es que eso nunca había existido para empezar. Pero bueno, de nuevo, una estrategia más situacional, pero buena. Y por último tenemos otra, quizás también de las que más definen este destacamento, que es que un vehículo puede atravesar pared tanto en fase de carga como en la fase de movimiento. Solamente dura una fase, no dura hasta el final del turno, con lo cual si quisieras atravesar la pared en movimiento y luego en carga tendrías que gastarte 12 CP, pero bueno. En la fase de carga probablemente esto casi exclusivamente sea útil para Hellbrutes y cosas así, pero en esencia vemos que tiene un poco este toque como del Star Shatter Necron, ¿verdad? De que siempre tienes que tener cuidado de que ese crawler del fondo de repente puede ir la recta atravesando la pared, moviendo 16, porque saque un 6 50, aquí no tiene el autoponer 6, pero puede sacar un 5 o un 6, y de repente te mueve 15 líneas recta atravesando una pared, y encima tiene asalto, y coge una línea que tú no creías, entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, y es algo que se lleva mucho comeduro de coco, es algo que hace bastante difícil jugar contra este destacamento, simplemente el hecho de todas las posibilidades que tiene. Y por último tenemos Blighted Land, que es una estrategia más por 12 CP. Al final de la fase de movimiento elegimos un vehículo nuestro y elegimos una pieza de escenografía que vea nuestro vehículo y toda la pieza de escenografía, toda la pieza de escenografía y todo lo que esté a 3 de, mejor dicho, todo el aura a 3, por tanto la propia pieza de escenografía también, de esa pieza de escenografía, todas las unidades a 3 de eso se considera que están afligidas y esto dura hasta el principio del siguiente turno, ¿no? Hasta el principio de mi siguiente turno como jugador de Vanguard, o sea que durante todo el turno del rival también va a estar afligido. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que en algunos mapas la mesa entera podría estar entre que seleccionas 2 unidades, que tú corres con tus plagosos para adelante, que tú tienes tus sudarios que caen, que marcas puedes marcar un elemento que probablemente es bastante grande en mesa workshop y todo el área de alrededor se marca, pues entonces puedes, como digo, la mejor de este destacamento es que puedes jugar asumiendo casi que todo lo que quieras, en esencia, cada vez que quieras que algo esté afligido, es bastante probable que puedas hacer que lo esté, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplito. Vemos aquí, por ejemplo, en el mapa 1 de Workshop, que recordemos, por ejemplo, el mapa 1 de Workshop es especialmente llamativo porque estas dos piezas de escena del centro que marcan una L son una única pieza de esceno, con lo cual, por ejemplo, un crawler desde aquí arriba marcando, o un Mythic o un Rhino, es que insisto, puede ser cualquier vehículo, y la de cual tiene vehículos muy baratos, marca todo esto, y de repente todo un área alrededor
está marcado como afligido, más otras 2 unidades que él te marque por atrás, más lo que te marque por el frontal porque tenga los Postwalker que han avanzado hacia ti, todo ese tipo de cosas. Entonces, como digo, puede tranquilamente en un momento la Death Guard en este destacamento marcar 3/4 del mapa como afligido sin ningún problema. Y también, por supuesto, están también las habilidades como el del dron de la plaga, que si le mata una unidad, las unidades cercanas se consideran afligidas. Entonces hay muchas maneras de marcar como afligido. Y esta estratagema, a pesar de ser cara, puede ser bastante, como digo, decisiva en un momento clave, sobre todo si se aplica en un momento clave, por la facilidad de poder marcar zonas enormes del tablero, o por ejemplo también en la mesa 2, sin haber... Es verdad que la ruina central, pues evidentemente es importante porque en esta mesa 2 muchas veces te vas a querer colocar ahí, pero también, por ejemplo, esta ruina de aquí al lado, es verdad que estos dos no son piezas iguales, pero solamente marcando esta de aquí, que es otro sitio también bastante común para esconderse, te echa bastante para atrás para evitar las 3 pulgadas y este pasillo de aquí básicamente te lo cierra si quieres evitar estar afligido. Entonces, bueno, tiene muchas zonas, muchas maneras, y además en concreto en esta mesa, más todavía que desde casi cualquier ángulo es muy factible ver todas las piezas de Xeno. Entonces es bastante fácil poder marcar la pieza de Xeno que tú quieres, ¿no? Vamos a ver ahora un par de torneos, ¿no?, en los que podemos ver ejemplos de listas de Mortarion Hammer que lo han hecho bien en los resultados. Vamos a ver primero el Huza Hobbies ¿no?, un evento de preparación para Nova, que es un evento más o menos de tamaño medio, como un GT de unas 50 personas. Y vemos que tenemos en segundo lugar a Andrew Gonio, un jugador bastante conocido de la escena estadounidense, de Art of War también en concreto, que nos lleva una lista de Mortarion Hammer. Y en este caso pues vemos que tiene todo el parking completo. En este caso no ha optado por diversificar ni por tener tipos de amenazas diferentes, sino que se ha traído, como digo, el parking entero. Se ha traído el Lord of Virulence con la mejora del Lone Operative, con lo cual es bastante probable que vaya suelto. Aunque bueno, tampoco es 100% necesario, como digo, porque quizá habrá veces en las que sabes que el rival va a estar más oculto, quizá porque es una lista un poco más de combate, y a lo mejor de todos modos ya vas al 2 con casi todo, porque a lo mejor te enfrentas a una lista de full infantería. Entonces al repetir unos paladín tampoco es tan necesario y puedes jugarlo en uno de los términos de la Death Cloud, porque además su habilidad normal del Lord of Virulence no requiere estar cerca de los enemigos, porque simplemente él te marca una unidad y toda la Death Guard repite los unos para impactar contra eso. Tiene que verlo él, por supuesto, pero como sale por DR a 6, casi seguro que va a poder ver a lo que quieras. Y si además las armas Blast repiten para impactar, entonces ese tío cayendo por DR además es bastante la polla en ese sentido. Y además también le da a su unidad, me parece, repetir para ir a distancia, con lo cual los lanzallamas de repente se vuelven todavía más peligrosos, ¿no? Aparte de su propio lanzallamas, que tampoco está mal. En este caso, como digo, lleva solamente 2 de sudarios. Quizá un poco a poco, teniendo en cuenta que además no lleva más apoyos, pero bueno, como digo, trae el full parking completo, 2 drones de combate, un dron de lanzallamas, 3 drones de disparo, muy muy buenos. No hace falta que yo lo diga, todo el mundo sabe que estos drones están bastante, si no rotos, rozando ahí el punto. Los 3 colores vienen después, sí, los 3 colores vienen después. Aquí son los 3 Mifiti, que son los cachetaritos chiquititos, que además son también increíbles, por 90 puntos, un chasis de Rhino que parte casi cualquier otro vehículo, vale 10 puntos más que el Rhino, y esto es capaz de matar un Armíger él solo tranquilamente, o cualquier vehículo de talla media baja lo puede, no quiere decir que lo vaya a hacer, pero lo puede partir él solo. Bastante increíble. Bastante increíble, y como vemos se beneficia de muchas cosas en este destacamento. Y por último, 30 Postwalker, probablemente una o dos para zonear atrás dependiendo de la partida, y otra para como tiene infiltración, probablemente en la mesa 1 la colocas adelantada, ¿no? Y simplemente turno 2 o cuando te apetezca, probablemente turno 2 en adelante, turno 3, pues corres con ella hacia adelante, rezas para que te salga un 4 o un 5, y ya con su eso 9 o que mueva para adelante, o 10 o lo que te haya salido, más las 6 pulgadas de zoneo, o 9 si estás en turno 3, de zoneo, perdón, de zona de afligido, pues es bastante probable que todo lo que esté más adelante de una ruina, o incluso lo que esté pegado a la pared en la ruina 1, o en la mesa 2, por ejemplo, también todo lo que haya por abajo, o lo que haya en la mesa del centro, lo marques como afligido. Aparte que es una unidad que, si bien no es resistente, pero tampoco es... Sí, le tiro un par de Volter ahí y me la quito de en medio. No. Y si te quedan 3 Postwalker, esa unidad al turno siguiente vuelve a correr y te vuelve a empantanar y te vuelve a marcar como afligido. Entonces
tienes que quitártela de en medio una vez que salga. Y además te zonea para los DR, para los rapidines, todo ese tipo de cosas, ¿no? Una unidad que la de Guard le viene al pelo. Como digo, vemos que todo es un castillo que se va construyendo a base de que todo es bueno y encima todo es barato, con lo cual se va apilando uno encima del otro, ¿no? Una lista, como digo, bastante marcada por este spam de tanques, sin mucho apoyo en verdad. Yo creo que quizá la cambiaría un poco en ese sentido, pero bueno, sin duda vemos que le ha ido bastante bien. No recuerdo este caso concreto, creo que tenía... No, eso es, las dos listas que vamos a ver, eso, además están invictas con un 5-0. Lo que pasa es que, bueno, ninguna de las dos ha ganado por factores de desempate, pero las dos han ganado todas sus partidas en los eventos. Vamos a ver ahora la otra. Y la otra lista que tenemos que ver es del reciente Bristol 40K Super Major. Ya sabéis, uno de estos torneos que hacen en Reino Unido cada mes o algo así, que reúne ciento y pico de la madre. Este en concreto, además, es todavía más multitudinario, porque en lugar de ser unos 200 más o menos alrededor, arriba abajo, como tienen los torneos normalmente, como el de Sheffield, ese tipo de torneo, este tuvo más de 400, entre los 400 y los 450. Y de hecho, vemos aquí el resultado de eso en el Top Cut, que se hizo un Top Cut de 5 más. De 5 rondas, porque eran 10 personas las que pasaron el Top Cut, porque tienen que ser pares, pero tienen que pasar todos los invictos, con lo cual, como había 9 invictos, por tanto pasó el décimo, que no estaba invicto, pero que tenía la puntuación más alta del 4-1, entonces por eso pasaron 10 personas, y después pasaron, hicieron esa primera ronda del Top Cut, pues son 2 rondas del Top Cut, de lo cual salieron 5 personas invictas, pero de nuevo tienen que ser pares, con lo cual salió también la persona que había perdido, pero que había quedado mejor, que en este caso era Jonathan Summerfield con CSM, para hacer otras 3 partidas de última ronda, con lo cual quedaron 3 personas invictas que vemos aquí: George Robert, Andy Quascogen y Nathan Roberts, ¿no? En concreto, evidentemente, vamos a ver la lista de Nathan Roberts, que también quedó invicto, jugó ganando sus 7 partidas en este fin de semana con la Deathward, con Mortarion Hammer. Y en este caso, pues vemos una lista bastante similar también. Vemos que el núcleo de la lista, ahora lo vamos a ver rápidamente también, es bastante marcado. El mismo modo, los Lord of Virulence con la mejora, los sudarios, 2 drones, en este caso 2 de disparo, no lleva ningún dron de combate, con lo cual lleva todavía menos combate. 3 los drones de lanzagranadas, los 3 Bifítico otra vez, los 3 Cloud, y en este caso 2 Postwalker, porque cambia la tercera de Postwalker y el tercer drone normal lo cambia por un Predator del Caos, que esto pues lo que nos da es más 1 FP contra las unidades, después de disparar él, más 1 FP contra las unidades que no sean vehículo y monstruo, con lo cual pues bueno, supongo que ayuda bastante a lidiar con, por ejemplo, unos Guardian o algo así, ya que muchas veces, por ejemplo, nos quedamos solamente en FP1, FP2, que quizás con un Armor of Content más la cover, todavía el rival se puede salvar a 3. De esta manera, con el punto final de FP, pues directamente nos aseguramos de que ese tipo de unidades que pueden ser un poco más rocosas, ojo, pueden, lidiamos con ellas tampoco demasiado mal, pues todavía lidiamos con ellas más fácil incluso, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, vemos que este núcleo de listas son bastante similares. Vamos a hacer ahora un pequeño workshop, un pequeño taller, le vamos a intentar montar una lista. A ver, veamos que el núcleo de las listas es bastante similar en realidad. Vale, vamos a probar a hacer una lista de Mortarion Hammer. Por lo pronto, por lo que hemos visto evidentemente, del factor que más se repite, y además porque casan muy bien con esto y porque nos permiten una manera de jugar que no existiría de otro modo. Una manera de jugar, nos permite una mecánica que no existe de otro modo ni en el code ni prácticamente ya a esta altura en el juego, porque cada vez que ha salido Game Workshop de manera acertada lo ha nerfeado. Así que le vamos a poner, por ejemplo, esta no, la que tiene, creo que ya la tiene por defecto, ¿no? Entonces, sí, ya tiene por defecto la de FP1, pues mira, perfecto, no tenemos que modificarle nada. El triple Clouder, porque como digo, nos da la mecánica de poder jugar con indirecto, que es una mecánica muy poderosa. Por lo menos vamos a meter seguro un Lord of Virulence. Y por supuesto, no es 100% obligatorio, pero creo que está suficientemente bien ponérsela, la mejora. Vamos a poner un par de Postwalkers mínimo, que nos dan bastante la vida, para poder zonear, hacer todo ese tipo de cosas que queremos. Vamos a meter también los sudarios, que por lo menos un par mínimo, esto es seguro, 100%. Y le vamos a ver la pistolita adicional, ¿no? Y el icono, que no es necesario 100%, pero bueno, para que nos quede correcta. Y al Oro Virus le vamos a marcar Warlord para que deje de chillar esto y listo, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que aquí por lo pronto ya tenemos 1000 puntos, que ya es un bloque
central que vemos repetido en varias listas, no solamente las dos que hemos enseñado, sino podéis ver otras listas de Deathward, de Mortarion Hammer, que veremos que casi todas comparten este mismo núcleo. Y a partir de aquí podemos un poco construir con lo que queramos. Podemos añadir, por ejemplo, los drones quizás son incluso mejores que los Mythic, valen un poquito de puntos más, pero son más llegan más lejos, ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a meter en este caso, por ejemplo, dos, vamos a empezar metiendo solamente dos, ¿vale? Podéis meter tranquilizadamente el tercero, pero vamos a empezar metiendo solamente dos. A mí personalmente me gusta bastante meter 3 de Death Shroud. Y vamos a meter, por ejemplo, pues podemos meter otro Lord of Virulence sin ningún problema. Podemos meter también a Typhus, si queremos una jugada un poco distinta con sus rayos de las mortales, ese tipo de cosas. Además creo que también Typhus te da menos un impacto a la unidad. Podemos también, si queremos meter quizá algo con un poco más de punch, podemos meter un Lord of Contagion, por si hay algo que necesitamos tumbar a combate. Ya que el Lord Contagio nos da sostenido y lanza, con lo cual prácticamente vamos a ir a todo mínimo al 4 y habrá muchas cosas que le iremos al 3 de R9 que lo bajamos a R8 por el contagio. ¿Qué más podemos meter aquí? Pues mira, una tech que no hemos visto hasta ahora, pero que yo me he enfrentado un par de veces a ella y que no me parece nada mala, es el Defiler, por el tema de quitar cobertura. Y además el Defiler es también bastante rocoso, el avanzar y disparar le viene muy bien. El atravesar paredes, bueno, es verdad que ya lo tiene, porque puede atravesar paredes de 4 menos, ¿no? Pero bueno, tampoco es fácil de tirar por su invulnerable de... no, vale, sí, invulnerable de 5, pero bueno. Pero bueno, esto es una opción. Se puede meter el Defiler o no se puede meter, no es tampoco... Puede jugar por otro que tiene una función similar con el FP en vez de quitar la cover. Lo que pasa es que el Defiler sí vale para todo. Entonces, por ejemplo, una jugada que puedes hacer si el rival pone, por ejemplo, mi primera partida que jugué contra Deathward, me pasó, puse un impulsor un poco más adelantado, porque, bueno, no tenía tampoco dónde ponerlo y tal, ¿no? Y estaba probando un poco contra la Deathward, y pasó que el Defiler sí estaba más adelantado, porque, claro, también es una lista que abusa mucho si juegas contra listas equilibradas. Porque una lista equilibrada quizá no tiene tanto poder de disparo a larga como para poder castigarte tanques que salgan al principio al abierto, porque en respuesta tú tienes mucho más de eso que tú, el rival contra ti. Entonces los fuerzas un poco a quedarse escondido y tú a poder mostrarte tan libremente, con lo cual el Defiler pues, pudo ponerse en una posición de despliegue adelantada y luego tirar un avance, verme, puede avanzar y disparar por un CP, con lo cual te marca por la regla de destacamento, con lo cual el impulsor ya baja de R9 a R8 y a salvación del 4, y encima con el Defiler te quita cover, con lo cual ya incluso el FP1 de los morteros te lo comes del tirón y salvas al 5 de los morteros y hiriéndote al 4 porque es fuerza 8 dentro de R8, y al final entre dos morteros te hacen un Cristo. Y encima, como estás afligido, las mortales que te hace el mortero después de dispararte son a 5 más, la fiesta. O sea, esto es un bucle de combos que no tiene fin, que tiene que salir, que todas esas cosas. Pero bueno, por supuesto, en algún momento te puede llegar a ver el Defiler, porque tienes que salir también a lidiar con él, ese tipo de cosas, ¿no? Y además el Defiler incluso no dispara ni mal por varias razones. Primero, evidentemente, por la estratagema de que por un CP, si estamos disparando algo que está tocando la zona de despliegue rival, repite todo para impactar. Y también, por supuesto, si en posteriores turnos pues bajamos al Lord of Virulence, él también podría repetir para impactar sus armas. Al ganar prácticamente todas Lethal, el Battle Cannon, por ejemplo, que no es demasiado allá, pero gana Lethal. El cañón láser que tiene, me parece que tiene un cañón láser, ¿no? Eso es el cañón láser. El cañón láser no gana Lethal, pero bueno. Pero podría también beneficiarse del repetir para impactar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hace más daño del que parece. Pero como digo, el Defiler es simplemente una opción que podemos tener en cuenta o no. Vamos a añadir, por ejemplo... ya es que con 300 puntos no podemos meter mucho más, pero vamos a meter, por ejemplo, la tercera de Postwalker para tener a alguien que dejar atrás tranquilamente y poder poner las dos unidades avanzadas y una tercera que nos cubra la retaguardia. Vamos a poner también, venga, ahora sí vamos a meter el tercer drone. Y bueno, ya en realidad podemos simplemente coger 130 puntos nos quedan. Pues mira, con 130 puntos lo que pasa es que nos va a sobrar 40 si metemos un Mythic. Así que, bueno, podemos meter el Mythic y... Claro, es que no nos cabe el Destructor. A ver cómo cuadramos esto. Bueno, como digo, si no, siempre podemos quitar... podemos quitar el Defiler o podemos cambiar un drone. Podemos, por ejemplo, cambiar un dron. No vamos a cambiar un dron. En lugar de eso, vamos a, por ejemplo, poner más disparos. Vamos a quitar los contagios. Simplemente por tener la idea de conservar el
el Defiler, pero si no se quiere jugar Defiler o no se tiene, pues no se mete y punto, ¿no? Ese que pone el Lord of Contagion. Y ahora ya sí que nos cabe el Predator para tener la doble opción, ¿no? El Double Dipping. Tenemos también esto y ya perfecto, ahora sí que lo tenemos. Una lista que contra gente que dependa bastante de la armadura le va a hacer mucho daño, o por ejemplo, no tienes por qué exclusivamente depender de la armadura, pero un Falcon, un Serpent, como te vea, te puede hacer también picadillo esto, y sin ver también, ¿no? Pero con que te vea, por ejemplo, una punta del Defiler también te hace mucho daño. Vemos que es una lista que, bueno, tiene mucho enfoque también en disparo, pero bueno, tiene también sus amenazas de combate y tal, y para hacer un poco otra idea diferente también más de lista, ¿no? Así que, bueno, esto ha sido un poco todo por hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado, que haya resultado entretenido. Y bueno, decidme qué os parece, si os gustan este tipo de vídeos así un poco más de taller enfocado a vamos a comentar un tema concreto, ¿no? Así un poco en formato también más cortito. Vemos un poco una idea de lista o una review de un code. Vamos a ver un poco qué se está jugando, qué no, por qué no, explicado y tal. Y por ejemplo, esto de hacer un poquito de ver un poco una idea también de una lista que salga en el momento, ¿no? Nada, volvemos ya muy pronto otra vez el próximo martes con el otro vídeo de táctica. Así que nos vemos pronto.